Gobierno de Guadalupe Victoria. El 10 de octubre de 1824, Guadalupe Victoria fue declarado primer presidente de la nueva república y Nicolás Bravo como vicepresidente. Durante su gobierno se lograron establecer lazos diplomáticos con varios países, entre estos el Reino Unido y Estados Unidos, que envió a George Robert Poins, quien el 12 de julio de 1825 es oficialmente presentado como representante del país del norte para lograr acuerdos de amistad y comercio entre ambas naciones. Este intentó negociar la compra de Texas, Nuevo México y Arizona. Sin embargo, la propuesta no le interesó a Guadalupe Victoria. Poins traía consigo la ambición estadounidense de adueñarse de los territorios al norte de México, planes descubiertos por Lucas Alamán, que fue nombrado como el principal negociador con el ministro estadounidense. Guadalupe establece una forma representativa y federal de gobierno. También impone a la religión católica como una única para los mexicanos y por lo tanto prohíbe las demás. Asimismo, establece la igualdad de los ciudadanos ante la ley. La economía del país después de 10 años de la Guerra de Independencia quedó dañada. Como el país estaba gravemente endeudado, otros países codiciaban su territorio y sus recursos. La Constitución de 1824 dio demasiado poder al Congreso, donde había numerosas rivalidades políticas. La Constitución misma fue uno de los puntos que más problemas produjo, al proclamar el federalismo como la forma de gobierno. Muchos pensaban que la mejor forma de gobernar el país era que el gobierno de la Ciudad de México tuviera por encima de cualquier región. A los partidarios de esta idea se les llamó centralistas. Estos y los federalistas se centraron durante la siguiente década, sin que ninguno de ambos grupos llegara a vencer totalmente. También durante su gobierno logró tomarse el último reducto español en el país, al tomar el castillo de San Juan de Ulúa en Veracruz. Además, abolió la esclavitud oficialmente de todo territorio mexicano el 16 de septiembre de 1825. El gobierno de Guadalupe Victoria no logró crear una unidad nacional ni una estabilidad económica. Si bien hubo estabilidad en la armonía del país, esta solo fue pasajera, ya que tanto los grupos liberales como los conservadores crecían en conflicto que terminarían por dar fin a la historia de la Primera República Federal Mexicana. Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe fue un documento redactado el 23 de marzo del año de 1913 por Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, en respuesta al derrocamiento y ejecución de Francisco I. Madero, el entonces presidente de la República de México. Luego del fin de la dictadura de Porfirio Díaz, el Plan de Guadalupe fue proclamado oficialmente 3 días después, el 26 de marzo, en la hacienda de Venustiano Carranza. El Plan de Guadalupe pretendía eliminar cualquier pretensión de legitimidad que el gobierno de Victoriano Huerta pudo haber tenido. Aspiraba a restablecer los poderes del gobierno en los funcionarios leales de Francisco I. Madero, y anunciaba la convocatoria a elecciones una vez que la paz se había restablecido en el país. Movimiento constitucionalista. El movimiento constitucionalista fue la segunda etapa de la Revolución Mexicana, dirigida por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, entre otros. La Revolución Constitucionalista surge como rechazo a la usurpación de Victoriano Huerta, que coludido con la embajada estadounidense en México, derrocó y asesinó al presidente Francisco I. Madero. En un principio, Venustiano Carranza tendría una relación estrecha con el general Victoriano Huerta, quien le habría prometido algunos beneficios. Tras no cumplir dicho acuerdo, se generó una relación de conflicto en contra del gobierno, formándose así el primer ejército en contra de Huerta. Se generaron 3 principales grupos constitucionalistas norteños. En Coahuila, Venustiano Carranza, gobernador de dicha entidad, aliado con su principal jefe militar y representante, el gobernador Pablo González. En Sonora, con la jefatura por el político Álvaro Obregón, formando el Comité de Pacificación. En Chihuahua, el revolucionario y rebelde Francisco Villa.
y su segundo al mando, el jefe general Felipe Ángeles. Estos tres grupos se negaron a reconocer a Huerta como presidente, construyendo un movimiento antihuertista. Venustiano Carranza fue acusado por sus negociaciones con Victoriano Huerta. Fue desde un principio de desconfiar para Francisco Villa, siendo los principales enemigos con un objetivo en común: derrocar el gobierno usurpador. Después de una larga lucha contra el gobierno y entre los propios grupos, se logró derrocar a Victoriano Huerta. Para limar estas asperezas entre los principales ejércitos constitucionalistas, Venustiano Carranza organizó una convención en el estado de Aguascalientes, en la que Obregón hizo labor de convencimiento a don Francisco Villa, que se negaba a asistir. En esta convención se realizó una discusión sobre el Plan de Ayala, el Plan de Guadalupe, que eran las leyes y normas que regían al país. Este suceso generó que Villa, que estaba de acuerdo en el Plan de Ayala, rigiera al país. Formó una alianza con los zapatistas llamándose Ejército Convencionalista. En 1916 se realizó una reunión para realizar la Carta Magna, donde los principales artículos y que favorecieron más al pueblo fueron el artículo 3, 27 y 123, convirtiéndose en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entrando en vigor en el año de 1917. Invasión norteamericana de 1914. Cuando Victoriano Huerta usurpó la presidencia, el descontento en el país fue general. Venustiano Carranza dirigió al ejército constitucionalista en contra del ejército federal del usurpador. La revolución se prolongó. En Estados Unidos, Woodrow Wilson fue nombrado presidente. Destituyó al embajador Henry Lane Wilson y se declaró enemigo de Huerta al negar el reconocimiento de su gobierno. El nuevo presidente estadounidense, con la finalidad de imponer una ideología política acorde a los intereses económicos de su país, decidió imponer un embargo armamentístico en los puertos mexicanos. Los argumentos empleados por Wilson fueron acabar con la guerra civil existente en México y educar al pueblo mexicano para que éste fuera capaz de ejercer la democracia y de elegir buenos gobernantes. El 9 de abril de 1914, 9 tripulantes de Acosaro Dublin desembarcaron en el puerto de Tampico, en una zona controlada por las tropas huertistas, para abastecerse de combustible. Los marines estadounidenses fueron apresados, pero el comandante Morelos Zaragoza los dejó en libertad inmediatamente para evitar un incidente diplomático. Para reparar el desagravio, al almirante Henry Mayo exigió a las tropas de Huerta rendir honores a la bandera estadounidense. La petición fue negada y fue uno de los motivos para que el presidente Wilson movilizara un mayor número de embarcaciones a los puertos mexicanos, así como a sus tropas a lo largo de la frontera. El 21 de abril, el almirante Franklin Friedel Fleischer bombardeó el puerto de Veracruz para impedir que el buque alemán Ipiranga descargara un lote de armas que serían entregadas a los federalistas de Huerta. Tras el bombardeo y sin encontrar mayor resistencia, los soldados americanos desembarcaron en la ciudad, donde permanecieron durante 8 meses, iniciando así la segunda intervención estadounidense en México. Los estadounidenses intentaron, sin éxito, realizar una alianza con los constitucionalistas de Carranza.